Muy buenas a todos, mi nombre es Alberto Torres y como ya sabéis formo parte del equipo ENMIT Activación Muscular junto a Dani Martínez, a Genís Caparrós y a Mario Descalzo. Juntos queremos compartir con vosotros una serie de conocimientos o bases relacionados con la biomecánica, con la mecánica del ejercicio y sobre todo para que podamos asentar bien las bases para desarrollar nuestras habilidades de activación muscular. Como sabéis, somos una empresa de formación especializada en activación muscular y nuestro día a día es ese, ¿no? El de utilizar estas técnicas con nuestros clientes con el objetivo de que gocen de una mayor salud muscular y articular, ayudarles a prevenir lesiones, ayudarles en situaciones de dolor que puedan estar relacionadas con disfunciones musculares y también a integrar todo esto con procesos de entrenamiento, haciendo que estos procesos de entrenamiento puedan ser seguros y nos ayuden a conseguir los objetivos que el cliente quiere conseguir y que nosotros podamos proporcionarles, pero de una manera segura, evitando los riesgos propios de cualquier actividad física. En el día de hoy de lo que quiero hablar es sobre la articulación de la rodilla y los músculos que la controlan y ayudan a moverla. ¿Por qué? Porque bueno, al final iremos tratando cada una de las articulaciones del cuerpo, iremos tocando la infinidad de músculos que tenemos. Anteriormente ya hemos hablado del glúteo medio, tenéis por ahí el podcast, espero que os resultase interesante. Y en el día de hoy, pues bueno, quiero intentar a ver si soy capaz de explicar de manera sencilla más o menos cómo se mueve la rodilla, qué ejes cinemáticos tiene, qué ejes de movimiento tiene y luego qué músculos la saltan, qué músculos la controlan y la mueven y también cómo se distribuyen y se relacionan los distintos músculos de dicha articulación, ¿vale? Porque al final, si nos hacemos una idea general de todos los músculos o cómo se relacionan todos estos músculos en esta articulación, luego cuando vayamos de manera específica a cada uno de ellos, que también lo iremos haciendo poco a poco, pues bueno, tendremos una visión desde lo global a lo específico, ¿no? Que es al final lo importante, que sepamos ir desde lo genérico a lo concreto, desde ser capaces de ver rápidamente dónde una rodilla puede tener ciertas disfunciones, cuándo puede estar fallando algo y luego saber desmenuzar todo eso hasta encontrar concretamente qué está fallando, poner ciertos estímulos o procesos que hagan que esos músculos mejoren para que así volvamos otra vez a visualizar o a evaluar el funcionamiento de la rodilla en su globalidad y poder más o menos asegurarnos o estar más cercanos a esa seguridad de que la rodilla está funcionando adecuadamente. Comencemos exponiendo de manera general cómo es la estructura y qué articulaciones nos podemos encontrar en la rodilla. Al final la rodilla principalmente relaciona lo que es el hueso del fémur con el de la tibia, ¿vale? La parte distal del fémur con la parte más proximal de la tibia. Entre estas dos estructuras nos podemos encontrar cómo van coincidiendo o cómo se relacionan los cóndilos femorales con las carillas articulares de la parte superior de la tibia y cómo entre estas dos superficies también existen dos meniscos que son dos fibrocartílagos que lo que buscan es aumentar la congruencia, es decir, aumentar la zona de contacto y la relación entre estas superficies articulares. Por otro lado, también nos podemos encontrar la articulación femororotuliana, que establece esa relación que existe entre la rótula y la cara rotuliana femoral. Todas estas articulaciones estarán luego pues, rodeadas de cierto tejido conectivo, ¿vale? Y nos podríamos encontrar cómo ayudan a darle sustento o control con tejidos pasivos, tejidos que dependen del comportamiento ante la deformación de dichos tejidos, como son el ligamento colateral tibial, el ligamento colateral peroneo,
el ligamento cruzado anterior y el posterior, que hablaremos en otros podcasts sobre ellos, que son normalmente muy comunes y muy conocidos, y el ligamento rotuliano, ¿vale? Todos ellos también apoyados por una cápsula que rodea toda la articulación, que la abraza, dicho de manera figurada, y los meniscos, como habíamos dicho. Al final todo ello da también soporte, aparte del soporte estructural que da la propia forma de los huesos, ¿vale? Se ve reforzado por toda esa parte de tejido conectivo. Sí que es cierto que al final, ahora en lo que nos vamos a adentrar más es en la parte muscular. ¿Por qué? Porque es en la parte en la que más nosotros podemos incidir, podemos trabajar, y sobre todo porque si los músculos funcionan bien y protegen bien la articulación, las estructuras que estamos comentando no deberían sufrir prácticamente. Estas relaciones geométricas entre las distintas estructuras que forman parte de la rodilla y también con ese soporte de tejidos pasivos que estábamos comentando, hacen que la rodilla tenga cierta capacidad de movimiento en algunos planos, ¿vale? Sus principales planos de movimiento son el plano sagital y el plano transversal. En el plano sagital estaríamos hablando que ese movimiento se da sobre un eje lateromedial que va en dirección de lateral a medial, como su nombre indica, y en este plano se producen los movimientos de flexión y extensión de la rodilla. También existen movimientos en el plano transversal en los que se dan los movimientos de rotación interna cuando la tibia o la tuberosidad tibial se va hacia adentro respecto al fémur, y de rotación externa cuando la tibia o esa tuberosidad tibial se va hacia afuera sobre el fémur. También existe un plano frontal, pero en este plano no existe movimiento. Sin embargo, sí que es interesante saber que existe ese plano a nivel de fuerzas, ¿vale? Aunque no haya movimiento, si nuestra rodilla percibe o recibe fuerzas en este plano, también habrá músculos que pueden ayudar a controlar dichas fuerzas, ¿vale? Habrá músculos estabilizadores mediales que controlen ese intento de bostezo, de separación de la parte medial de la rodilla, y también habrá músculos estabilizadores laterales que hagan justo lo contrario, que estabilicen por la parte externa de la rodilla. ¿Qué músculos nos encontramos en la rodilla y qué función tienen? ¿Cómo se agrupan todos ellos o cómo se relacionan entre sí? Mira, yo creo que a veces ir un poco de lo que uno sabe o utiliza en el día a día nos puede ayudar luego ir a algo más específico o algo más teórico y encontrarle sentido rápidamente. Si los que estemos sobre todo acostumbrados a trabajar o a entrenar con resistencias, con cargas, con máquinas, cada uno con los materiales que tenga, al final si queremos reforzar una rodilla, ¿qué ejercicios se suelen meter? Sobre todo se suelen meter ejercicios de flexión contra resistencia, por ejemplo cuando trabajamos en una leg curl, ¿vale? Que lo que hacemos es, esa máquina lo que te ofrece es una fuerza que te estira o que te extiende la rodilla en todo momento, y trabajamos muscularmente contra esa resistencia para flexionarla y moverla desde una posición más o menos neutra hasta posiciones de más o menos flexión en función de lo que queramos. Por tanto, ¿qué músculos o qué zonas notamos ahí cuando hacemos esa leg curl? Pues nos daremos cuenta que esa zona, con ese ejercicio, lo que notamos es toda la cadena posterior o toda la zona posterior de la rodilla, ¿vale? Eso nos da una idea de dónde están los músculos flexores de rodilla. Todos los músculos que pasan por detrás de la articulación, por detrás de ese eje lateromedial que antes hemos dicho, serán flexores de rodilla. ¿Qué músculos nos encontramos que son flexores de rodilla? Pues bueno, principalmente se suele hablar mucho, y los que más conocemos son los músculos isquiosurales, ¿vale? Son músculos que al final van desde el isquión hasta la tibia o el peroné, dependiendo de cuál de ellos sea. Ahí nos podemos encontrar el bíceps femoral, ¿vale? Que el bíceps femoral, tiene dos cabezas, tiene la cabeza larga que va desde el isquión a la cabeza peroneal, o tiene también la cabeza corta que va desde la parte más o menos la mitad distal del fémur y va
a la cabeza peroneal también. Nos encontramos también en la parte posterior el semimembranoso, que va junto al bíceps femoral y al semitendinoso, salen todos desde el isquión y este va a parar a la parte del cóndilo medial de la tibia, y el semitendinoso iría a parar a lo que es la zona de la pata de ganso, ¿vale? Todos ellos son potentes flexores de rodilla y es en los que primero solemos pensar cuando estamos trabajando, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo cuando haces ese ejercicio? No, pues estoy trabajando isquiosurales, ¿vale? Pero también debemos ser conscientes que aparte de esos músculos también existen otros flexores de rodilla, como son los gastrocnemios, o conocidos como gemelos. Los gemelos saltan la rodilla, sí, controlan el tobillo, nos ayudan a hacer flexión plantar del tobillo, ¿vale? Porque saltan la TPA. Pero también se insertan en el fémur y gracias a la redirección que generan sobre los cóndilos se sitúan bastante con cierto brazo de momento, cierta distancia a este eje lateromedial de la rodilla. Por tanto, también son músculos que participan en esa flexión de rodilla y tienen mecánica para ello, ¿vale? Incluso todos los que hayamos hecho esos ejercicios, ¿no?, de flexión de rodilla contra resistencia, veremos que en algunos casos, o por lo menos es mucho nuestra experiencia, ¿no?, que muchas personas te cuentan cuando hacen estos ejercicios que notan mucho el gemelo, que les molesta incluso, ¿vale? Eso puede ser debido a que los isquiosurales igual no se están contrayendo todo lo que podrían y los gastrocnemios o gemelos intentan compensar ese trabajo. Pero estos no son los únicos músculos que son flexores de rodilla. También nos podemos encontrar al grácil, al sartorio, al plantar delgado, que es un músculo muy pequeñito que se sitúa ahí cercano a los gastrocnemios. Y el grácil, por ejemplo, y el sartorio son músculos que saltan la cadera, ¿vale? El grácil es un abductor de cadera, bueno, que tiene bastante mecánica en aducción, y el sartorio puede ser un buen flexor de cadera, y estos músculos saltan la rodilla insertándose en la pata de ganso junto al semitendinoso. Por eso también cuando hacemos una flexión de rodilla contra resistencia podríamos incluso llegar a notar pues esa zona de los isquios o incluso la inserción ahí por delante sobre la espina ilíaca anterosuperior, y podría ser también que esos músculos estén tirando con bastante fuerza y por eso igual están participando en el ejercicio, ¿no? Otros músculos que podrían tener mecánica pero ya es más limitada porque ya sería por transmisión de fuerzas a través de tejido conectivo serían el tensor de la fascia lata y el glúteo mayor, ¿vale? Ambos músculos se insertan en lo que es la fascia lata y esta fascia lata salta la rodilla por la parte lateral y tendría cierta capacidad en ciertas posiciones de flexión hacer flexión de rodilla. Al final, para que veamos que todos los músculos flexores de rodilla se sitúan por detrás, pero no son solo los isquiosurales. Tenemos, como resumen, al bíceps femoral, al semimembranoso, al semitendinoso, a los gastrocnemios, al grácil, al sartorio, al plantar delgado y algo de participación que pudiesen sumar el tensor de la fascia lata y el glúteo mayor. Al final, todos ellos se van a encargar de controlar la rodilla por detrás, controlar esas fuerzas que puedan generar incluso un decalaje anterior y que puedan hacer que ciertas fuerzas pueden afectar negativamente a los ligamentos, ¿no? Ligamentos cruzados, por ejemplo. Todos estos músculos, si funcionan adecuadamente, si se reclutan en el momento adecuado y con la intensidad adecuada, harán que la rodilla se mueva mejor en la dirección de la flexión de rodilla y también controlarán los movimientos articulares de la rodilla. Si ahora buscamos conocer cuáles son los músculos extensores de rodilla, también es bastante sencillo. Serán todos los músculos que pasen por delante de la articulación, ¿vale? En este caso lo tenemos yo creo que todos bastante en mente y lo tenemos bastante claro. Lo mismo, si nos vamos a algún ejercicio de extensión de rodilla, enseguida notaremos que sentimos toda la musculatura como anterior al fémur, ¿no? Nos encontraríamos como músculos en esta zona al recto anterior, que es un músculo biarticular, que aparte de hacer extensión de rodilla, también hace flexión de cadera. Tendríamos luego al vasto lateral y al vasto medial y al vasto intermedio, que todos ellos ya no saltan la cadera, pero sí
realizan y tienen buena mecánica para hacer extensión de rodilla y poco más, ¿vale? En algunos libros o con algunos análisis sobre el papel podríamos encontrar una pequeña mecánica, o se dice que podrían llegar a ser algo extensores también, el tensor de la fascia lata y el glúteo mayor a través de la transmisión de fuerzas a través de la fascia lata, o en algún libro pues podríamos encontrar también el popliteo como que podría pasar por delante del eje. Sí que es cierto que pasan tan cerca del eje que yo creo que no es para nada relevante. Tenemos esos músculos que forman parte del cuádriceps que son mucho más potentes y que tienen directamente que ver con esa extensión de rodilla. Entonces, como resumen, en el plano sagital tenemos músculos flexores, que son todos los que hemos comentado, en la parte posterior de la rodilla, y los músculos extensores en la parte anterior de la rodilla, que también son los que acabamos de describir. Ahora, si nos vamos al plano transversal, aquí ya es un poquito más complejo saber la función o qué músculos son rotadores internos y cuáles son rotadores externos. Sin embargo, en esta articulación no será tan difícil a lo mejor como lo será en una cadera cuando ya lo veamos más adelante. Si nos vamos al caso de la rotación interna, pues tendremos que ver qué músculos son capaces de llevar la tibia o la tuberosidad tibial, como comentábamos anteriormente, hacia adentro respecto al fémur fijo, ¿vale? El músculo con diferencia que más especializado está, al menos su especialización es esa, en realizar rotación interna de rodilla es el popliteo, ¿vale? También se acompaña ese popliteo junto a otros músculos que tienen muy buena mecánica para realizar rotación interna de rodilla, que son el semimembranoso, el grácil y el sartorio, que se insertan en la pata de ganso. Todos ellos al final redirigen a través de sus puntos de inserción por todo lo que sería el cóndilo medial o la parte medial de la tibia, arrastran toda esta zona hacia adentro, siendo buenos rotadores internos, ¿vale? Y luego ya nos encontraríamos cierta mecánica, a lo mejor del plantar delgado o del gemelo lateral, que podrían tener una pequeña mecánica en rotación interna. Incluso también algunas fibras que llaman reticulares del vasto medial, pero sí que en estos tres últimos casos volvemos a lo mismo que habíamos dicho respecto a algunos extensores de rodilla. Son músculos que tienen tan poca mecánica que luego a la hora de trabajar de manera práctica podemos obviarlos bastante. Nosotros la rotación interna de rodilla la trabajamos bastante o la evaluamos bastante cuando trabajamos con nuestros clientes para saber cuál es el estado de la rodilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tiene mucho que ver con el control de fuerzas durante la marcha y durante la carrera, y cuando los rotadores internos de rodilla no van del todo bien, suelen haber bastantes problemas en la rodilla. Aquí, como curiosidad, pues mira, podría comentaros que, claro, el semimembranoso semitendinoso y el grácil y el sartorio son músculos que saltan la rodilla, que son rotadores internos pero al mismo tiempo son flexores. Entonces es curioso como cuando hacemos test sobre la rodilla, si tú evalúas, que lo hacemos en el NMIT Kickoff, en el primer curso de nuestras formaciones, si tú haces un test para ver la fuerza que tiene la función de los rotadores internos de rodilla, normalmente sueles notar cómo la gente o el cliente de primeras suele clavar la rodilla, o sea, suele hacer una mezcla de rotación interna de rodilla y flexión, y es normal, porque si os dais cuenta, muchos rotadores internos son también flexores de rodilla. Entonces es lógico que el sistema neuromuscular, si no lo entrenamos o si no somos un poco ávidos de pillar sus posibles compensaciones, pues busque la manera más fácil, ¿vale? Si quisiésemos llegar a un popliteo, que es un músculo que estabiliza mucho la rodilla, tendremos que estar muy pendientes a la hora de hacer un test muscular de que la fuerza ejecutada por la persona sea puramente de rotación interna y no se metan otros músculos, sobre todo en este caso flexores, ¿no? Porque de esa manera podremos ser más específicos. Si no, al final el cuerpo siempre tirará con todos los recursos que tiene, y en este caso son todos los que hemos comentado para realizar la rotación interna. Como rotadores externos nos encontramos a menos músculos, y es curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente en muchas de las actividades que realizamos
solemos encontrar menos fuerzas que provocan rotación interna de rodilla y por tanto tenemos menos músculos para controlar esa rotación externa. Sin embargo, existe un músculo muy potente que realiza rotación externa y el cual por sí solo ya genera mucha fuerza de rotación externa y mucho control en ese plano, ¿vale? Estamos hablando del bíceps femoral. Al final es un músculo, una sección transversal bastante grande y que es un músculo biarticular que tiene dos cabezas. Tenemos la cabeza larga que, como decíamos antes, va desde el isquión hasta la cabeza peroneal y la cabeza corta que va desde la parte distal del fémur hasta la cabeza peroneal. Este músculo, cuando se contrae, realiza una mezcla entre flexión y rotación externa, ¿vale? Luego también nos podríamos encontrar otros músculos con una mecánica muy reducida o posible participación, pero mucho más limitada, como podrían ser el tensor de la fascia lata, el glúteo mayor, el gastrocnemio medial y el vasto lateral, que, como hemos dicho anteriormente, podrían tener cierta participación, pero no será una participación muy relevante. Y por último vamos a hablar de ese plano frontal, que decíamos que no es un plano de movimiento, pero que sí que al final recibiremos fuerzas en dicho plano y necesitaremos músculos que las puedan controlar para que otros tejidos, como pueden ser los ligamentos colaterales, no sufran tanto, ¿vale? Por ejemplo, el ligamento colateral medial sufrirá menos si los estabilizadores mediales funcionan adecuadamente. Estos músculos serían el semimembranoso, el semitendinoso, el gastrocnemio medial, el grácil, el sartorio, el vasto medial. Todos esos músculos, si generan fuerza, le quitarán muchísimo estrés a este tejido, ¿vale? Y por la parte lateral, pues también controlaremos, o sea, sufrirá mucho menos un ligamento colateral lateral que si los músculos bíceps femoral, gastrocnemio lateral, plantar delgado, tensor de la fascia lata, glúteo mayor, vasto lateral y popliteo funcionan adecuadamente, ¿vale? Veamos que al final los músculos, todos de los que hemos hablado, tienen una función tridimensional, es decir, cada uno de los músculos que tenemos y que salta a la rodilla realiza algo en los tres planos, en mayor o menor medida, ¿vale? Por ejemplo, un sartorio sobre la rodilla realizará flexión, rotación interna y desviación medial. Por tanto, nos ayudará a realizar fuerzas o a generar fuerzas sobre la rodilla en flexión, en rotación interna y de estabilización medial, ¿vale? Cuando todos los músculos trabajan en conjunto adecuadamente y todos ellos hacen lo que tienen que hacer, la rodilla sufrirá muy poco y la podremos llevar a realizar estímulos exigentes y a llevar las situaciones en las que el riesgo sea mínimo. Si empiezan a darse fallos musculares y cada vez son menos los músculos que funcionan adecuadamente, veremos como cada uno de estos planos de los que estamos hablando van a ser menos controlados o menos movilizados. Entonces existirá un mayor riesgo de lesión o empezaremos a ver que incluso la articulación no se mueve bien y pierde movilidad. Bueno, espero que os haya resultado de interés todo lo que he ido comentando en este podcast. Espero que no haya sido también mucho lío, porque al final son muchos nombres, son muchos músculos y entiendo que el que tenga unos conocimientos previos pues le ayuda un poco a refrescar la mente, a visualizarlo, a trabajar esa visión tridimensional que creo que es necesaria, ¿no?, para muchos entrenadores y también para muchos terapeutas. Pero también soy consciente que si no estás familiarizado con la anatomía y con los distintos músculos de la rodilla, pues igual ha sido un audio algo complejo, ¿vale? Si es así y te interesa, pues te animamos a que empieces a meterte en anatomía, en función muscular o también a darnos feedback de ello, de cómo podríamos ayudarte y así generaremos contenido con ese objetivo. Al final, como resumen del audio de hoy, la rodilla tiene distintos ejes, distintos planos, hay músculos que controlan cada uno de ellos, cada músculo tiene una capacidad de generar fuerza tridimensional, es decir, un músculo no hace solo una cosa, sino que mínimo hace tres. Es verdad que tendrá un protagonismo en un plano, o sea, tendrá algo en lo que está especializado en hacer, pero hace tres cosas. O sea, por ejemplo, un
semitendinoso hace flexión de rodilla, hace rotación interna y estabiliza medialmente la rodilla, ¿vale? Si este músculo no funciona bien, al final los 3 planos se van a ver afectados. Si más músculos en esos planos no hacen lo que tienen que hacer, al final la rodilla se vuelve inestable y pueden empezar a surgir problemas. Nuestro objetivo como profesionales es identificar qué músculos no funcionan bien, ponerlos a funcionar para que sí esa rodilla se mueva bien, esté fuerte y haya menos riesgo de lesión y podamos llevar a cabo aquellas actividades o deportes que queramos llevar a cabo con la mayor seguridad posible. Sin más, no me lío mucho, sí que recordaros que si quieres evaluar bien la función de la rodilla, deberás evaluar la función de los músculos extensores, de los músculos flexores, de los músculos rotadores internos y rotadores externos. Así es que nada, te animamos a que lo intentes y nada, seguramente por las redes sociales también iremos grabando algunos vídeos de cómo lo puedes hacer. Lo dicho, espero que os haya interesado y nos vemos muy pronto.